Es el día del enemistado, porque en la política argentina, en vez de ser amigos, todos se pelean contra todos. Mirá. Así es, Marcelo. A ver, acá está el bar, pero de los enemistados, el pub de los enemistados. Hasta Dylan, mirá, está peleando. Mirá cómo está Dylan. Primer round. Sergio Massa, Cristina y Alberto. Están enemistados. Uno de los dúos más importantes de la política argentina. Otro de más. Acá está Sergio Massa y Daniel Scioli, hoy bajo un mismo paraguas del gobierno, pero es una enemistad histórica, recelos, disputas políticas. Ahí está, en el pub enemistados. Y hay más en esto, en este día de los amigos tan especial de A Dos Voces. Fíjate, Axel y Máximo se odian. Y ahí está Cristina marcando el round tercero. Se odian y se disputan. ¿No? Sí, es muy difícil, Cristina. Pero bueno, ponernos en caja. Uno es tu hijo y el otro es tu hijo político. Pero hay más, Marcelo. El cuarto round, mirá qué clásico. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, enemistados. Uno puede escucharlo decir que está todo bien, pero no, Marcelo. Qué cara que tiene Mauricio. Para nada. Y mirá Rodríguez Larreta, ¿viste los gestos como diciendo? Estará mal porque hoy le fue mal, ¿viste? En Ituzaingó, que tuvo un altercado con un vecino. Y que empieza a caminar y a Larreta no le gusta mucho que ande caminando, ¿no? El país festeja el Día del Amigo, el gobierno festeja el Día del Enemigo. Y así estamos, obviamente. Así estamos, ¿no? Tenemos un programón, tenemos a Carlos Melconian, tenemos a Javier Milei, tenemos también a Federico Andajasi, está llegando Gerardo Romano. Nos interesa la visión de personas de la cultura, Andajasi y Romano, de lo que nos está pasando. En instante vamos a hablar con ellos. Ahí está Javier Milei, ¿no? En un momento, Marcelo, muy especial, con un dólar que pasó ampliamente la barrera de los 300. No hay un dólar para nada, ¿no? Ya lo dijo la ministra Batakis. ¿Dónde hay un dólar? Aumentó 16 pesos en el día de hoy y obviamente hay información de último momento y es esta. Y hace instantes acaba de terminar una reunión entre el presidente Alberto Fernández y la ministra Silvina Batakis, analizando las medidas que mañana posiblemente den a conocer con respecto al dólar. La ministra estuvo todo el día en el Ministerio de Economía, se cruzó a la Casa Rosada, estuvo reunido con Alberto Fernández antes de que el presidente de la Nación fuera a la quinta presidencial de Seiza. Encuentro de último momento entre Batakis y Alberto Fernández, obviamente por el tema del dólar. Pero hay otra información de último momento. Y la otra información de último momento es que estamos chequeando, la producción, estamos trabajando. Podría haber en este momento un encuentro entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, analizando básicamente la situación política en esta suerte de mesa de política que se ha constituido después de la salida de Guzmán. Lo ponemos en potencial, hay muchos indicios de que el encuentro está realizando, pero nadie lo confirma porque tanto Cristina como Alberto como Massa han puesto como condición de que sean lo más secreto posible, pero habría una cumbre, otra vez en potencial, habría una cumbre en estos momentos porque la situación política, económica está muy complicada y hay otra información. Así es, otra información de último momento porque ahí está. La oposición condiciona el diálogo que quiere el gobierno, pero sobre todo el kirchnerismo. Y a uno le puede llamar la atención, pero ¿cómo el kirchnerismo quiere algún diálogo ahora con la oposición? Sí, lo dijo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué condicionan? Bueno, tiene que ver la manera, cómo se va a convocar este diálogo, si se convoca y qué se va a negociar. En general, en Juntos por el Cambio, lo que dicen es, si el gobierno, si el kirchnerismo, si Cristina quieren un diálogo, que sea en el marco del Congreso de la Nación. Igual, Marcelo, Juntos por el Cambio tiene que resolver la grieta que tienen. ¿Por qué? Porque Macri y Patricia Bullrich no quieren saber nada con un acuerdo con el gobierno. Son muy duros. Patricia Bullrich esta noche habló de esa situación.
Así es, tenemos un programa especial, obviamente, el dólar saltó nuevamente. La pregunta es, ¿tiene freno? ¿Se va a frenar o esto va a seguir hasta una crisis muy fuerte? Bueno, va a estar Javier Milei, va a estar Andajasi, va a estar Romano. Queremos ver también las opiniones de artistas, de gente del mundo de la cultura, que tiene otra visión, ¿no? Distinta a todos nosotros. Y está Carlos Melcoñán. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos, buenas noches. ¿tiene freno este dólar? Si hacen las cosas que hay que hacer, sí. ¿Y qué tienen que hacer? Por supuesto. Primero, tiene que ordenarse la política. Y segundo, tiene que haber un contenido económico. Es la fórmula desde Adán y Eva. De estas crisis. ¿No? Argentina tuvo varias de estas crisis, lamentablemente se soluciona sí, así. Nunca son iguales las crisis. No, tenemos que ver, a ver, a mediados de esta administración, Sí. yo he definido como un punto de inflexión la elección de término medio. A partir de la elección de término medio, como ocurrió en el 2013, y luego no precisamente en el término medio, pero cuando Argentina perdió el crédito externo en el 2018, estos gobiernos de 4 años entran en un proceso de deterioro y duración. Si no se acomodan los tantos, el periodo es de supervivencia hasta llegar. A este gobierno le pasó, no usó un mínimo manual de supervivencia, porque mi definición de a la oposición se le abre el arco, un penal sin arquero, es que yo lo veo como definido el tema. Siempre cuando hablas con un analista político dice, nunca digas así porque se puede dar vuelta. Para mí el proceso es irreversible, pero profundo, no de gobierno, de modelo, de formato, digamos, está terminando un periodo acá. Ahora, Melconian... Esperá. Sí. Entonces, el manual de supervivencia, que era estrictamente eso, que era de acompañar una inflación alta y estable, de no atrasar el tipo de cambio, de toquetear las tarifas sin encontrar una solución profunda, de tener un mínimo ajuste en la expansión fiscal y monetaria, nada, siempre dentro de Berretalandia, siempre de eso. Pero hubo una siesta de 6 meses. Entonces la situación se complicó. Y encima, en el despegue de la economía, viene más conflicto político. Nunca fue una amalgama política esto. Fue una fórmula rara desde el primer día. Pero al venir mal los resultados económicos, empieza el operativo despegue. Entonces todo eso te trae hasta acá. Entonces ahora requerís el doble de esfuerzo para la supervivencia. Y eso es un ajuste clásico, van a ir algo de eso. Ahora, Melconian, pregunta básica para los que no estamos metidos en el mundo de la economía. ¿Quién tiene los dólares? ¿Por qué los dólares no se vuelcan, no los can? ¿Por qué no hay dólares? Pero no hay dólares porque el ¿Quién los tiene? Todos los argentinos lo tenemos. No, bueno, pero le vamos a echar la culpa al que viaja. No es echar culpa. O sea que si vos te protegés de la inflación y tenés dólares, yo te voy a echar la culpa de que tengas ¿Quiénes dólares? son los que tienen la mayor cantidad de Vos dólares? tenés dólares y yo tengo dólares. Sí. Y los muchachos de acá tienen dólares y él tiene dólares y él tiene dólares. ¿Qué querés ahorrar? Lo que pasa es que el gobierno como que acusa ahora al campo. Vos lo que tenés que preguntar es si lo tienen en forma delincuencial o de protección contra los conflictos, contra la inestabilidad, contra la inflación. No, pero lo que dice si tenés Marcelo... tu declaración jurada en orden y tenés dólares dentro del régimen que posibilita tener dólares, vos pensás que el dólar ahora se fortificó en el mundo, pero contra la inflación en el mundo, el dólar, tener dólares es perder contra la inflación en el mundo, pero los argentinos tenemos el bocho tan lavado que preferimos perder la inflación en el mundo contra el dólar antes de tener una moneda que se devalúa, qué sé yo, perdí la cuenta. Pero Marcelo estaba preguntando que el gobierno acusa al campo de no querer sacarlos, poner los dólares, vender los dólares que tiene. No lo cree nadie ya. Por eso dije que está terminando un periodo. El ciclo de discutir el déficit fiscal, discutir si la deuda en pesos es mejor que la deuda en dólares, por qué acá se emite y hay inflación y los americanos emiten y no tiene inflación. Se están agotando todas esas cantinelas. ¿Quién tiene los dólares? Si la tarjeta de crédito es un problema, si lo que la tienen afuera, todo eso se agotó. Si la pagan los que... como yo quiero mantener la objetividad y llegarle a la gente...
Claro, España le pone un impuesto a los bancos y a las energéticas por ganancia inesperada. Y este gobierno, como cualquier colectivo le viene bien, dice, mira, como acá, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Carlos... Entonces, sí. el problema es que están agotadas todas esas cantinelas, que quién la tiene, quién no la tiene. Por eso este momento tenemos que sacar la parte buena de esto. ¿Cuál es? La parte buena de esto es la discusión cultural de que esto está terminado. Porque hoy es más fácil explicar que el déficit fiscal es insostenible. Es más fácil explicar que deuda en pesos, deuda en dólares, es estrictamente lo mismo. Es más fácil explicar que la emisión monetaria genera inflación. No es una cuestión ideológica. Es más fácil explicar que estas relaciones laborales presentan 8 millones de informales en el mercado. Es más fácil, pero estamos destrozados. No, bueno, pero el costo. es que es el costo porque en algún momento la dirigencia argentina no tiene que dejar llegar al extremo la situación y trabajar sobre la base del susto. Porque acá uno se pone a analizar cuándo hubo alguna mini reacción en un programa y siempre uno de los después de un crisis. Siempre uno de los condimentos es el susto. Siempre uno de los condimentos es el susto. Entonces, vos tenés que reaccionar ante el susto. Si no pasan cosas como la que anunciaste cuando empezó el programa. Está reunido fulano, está reunido mengano. Claro. El problema sobre la base de reaccionar si hay un conflicto. ¿El problema es económico o es político? De los dos. Los dos. Es político porque los economistas y la economía tienen que aprender que los votos son de la política, que gobierna la política, que quien está a cargo es la política. Pero lo digo en términos de mando, no en términos de echarle el fardo. Entonces, la política es ineludible. No, porque el gobierno... Pero luego tiene que haber contenido político, económico. Claro. Porque el político que se ponga a cargo y que pida un programa que tiene mal diagnóstico y que no tenga el contenido necesario para solucionar los temas, vos podés tener mucha política sin contenido y no vas a ningún lado. Digo, este hecho de que sobre todo de enero se firmó el acuerdo con el fondo... Sí. Y digamos que Máximo renunció y Cristina salió con un ataque furibundo contra Guzmán, Sí. que generó, y a su vez Alberto Fernández, generó problemas de gobernabilidad. Pareciera como la génesis de este... ¿Pero el acuerdo? No el acuerdo, la pelea política entre las dos figuras más importantes. Porque lo podemos ver en el fútbol. En el fútbol jugás 5 partidos, perdés 4, ganás 1, por más que el equipo juegue bien, toque la pelota, hayas traído a la sede. El PSG. El PSG termina echando al técnico. ¿Por qué terminó echando al técnico? Y porque compraron a todas las figuras, pero igual no pasó nada. Entonces, el resultadismo juega un rol. Entonces, el conflicto no viene por el acuerdo con el fondo. El conflicto viene por la falta de resultado. Yo quiero decirte algo de un ratito nada más. Después que se firmó el acuerdo, que no tiene nada que ver con el acuerdo, porque el acuerdo, primero, entre lo quiero y no lo quiero, lo quiero. Sí. Lo quiero. Ahora, fue un acuerdo entre el hambre y la gana de comer, por resignación, no cambia ninguna expectativa. Y está mal decir, bueno, entonces no lo quiero, está mal. Pero digamos, es eso el acuerdo, es eso. Ahora, estuvo, ya me perdí, un mes, 40 días, con el dólar a 200 pesos. Y hasta bajó un poquito. Entonces ahí se achancha el que toma decisiones. Porque dice, mira, se tranquilizó. ¿Qué se tranquilizó? Que se tranquilizó la moneda. Pero en una cosa ficticia, claro, que cuando uno veía no tenía gollete. De la misma manera que después se pega unas escaladas fenomenales, no voy a decir absolutamente injustificables, pero porque hace unos meses valía 200 y hoy vale 300, es por esta inestabilidad, por la incertidumbre, porque pisás importaciones, por 1000 cosas, y agarrás a 5 vagos que compran $3 y entonces son los delincuentes de los supermercados y toda esa historia. Todo eso está agotado. Todo eso está agotado. Los extremos se han agotado. Carlos, hoy la ministra Bataki hubo reunión de gabinete y dijo que habló bastante crudamente y dice que encontró las cosas, los números, mucho peor de lo que decía Guzmán. ¿Usted que sigue los números? Sí. ¿Están peor que lo que dijo, lo que decía Guzmán? Es que ya lo que decía Guzmán era irrelevante. Te digo a mí personalmente qué me pasó. Sí. Lo primero que vos buscás son antecedentes de las personas.
Y yo a mi edad, 65 años, ya más o menos conozco a los contemporáneos. Se me pueden escapar los pibes, pero vos conocés. Entonces aparece Guzmán, no lo conozco. Me puse a averiguar quién era, no sé. Puse a averiguarme por cuestiones de profesión, yo hablo con todo el mundo. Sí, sí. En el gobierno tampoco lo conocían mucho. ¿Pero quién lo trajo? No lo sé. No lo sé. Entró por la ventana. Primera cuestión, que esto para la profesión es muy sano. Un ministro de Economía no puede ser más en la Argentina ministro de Hacienda o de la deuda. Porque le entran por todos lados. Le entra el de infraestructura, le entra el de producción, le entra el de agro, le entra... Está descuartizado ese ministerio. Una mínima y seria reforma en la Argentina es que lo que van a hacer los hombres del presidente y secretarios del presidente hablen en serio, si che, estás meando afuera del tarro. La aprobamos todas del 83 hasta ahora, Con esta desdoblamos, pará, estoy hablando de la constitución del Ministerio de Economía. Y yo también hablo de eso. No, porque vos desdoblamos, eso es el tipo de cambio. No, el Ministerio de Economía se tocó, desde Alfonsín ahora se tocó secretaria. Mal, digamos, no hay superministro, pero el ministro de Economía tiene una función. Entonces, vos querés ser ministro, sí, agarrás eso, sí, bancátela. Entonces, nunca se pusieron de acuerdo que Culfa, que Pese, que... No se puede. Tenés un poder ejecutivo que no sabés, tenés el Ministerio de Economía que no sabés. Ya arranca mal eso. Después, cada vez que fuiste a arreglar con los bonistas en lugar de arreglar con el fondo, cada vez que hablaba, yo aparecía en el diario y dice, atacó al ministro, destruyó al ministro. Yo no me puedo hacer cargo de los títulos. Y resulta que ahora descubrimos que no sé qué, que trampa, que es el responsable, que es el culpable. En 24 horas fueron todos contra Guzmán. Ya hasta te da lástima que le peguen a Guzmán. Entonces, la cosa hay que decirle en su momento, y fuera de la camiseta. Yo pertenecía a un gobierno, me tocó ser funcionario un año, donde tenía un esquema diferente en la cabeza, y el primer día no funcionaba, y le dije al presidente, por supuesto con la confidencialidad que corresponde, sí, che, esto está mal. Y era supuestamente el gobierno que integraba. Entonces nosotros tenemos que perder. Final de ciclo significa que tenemos que perder eso, que hay que integrar, que no va más encontrar una fórmula ganadora de una elección que después no sepas cómo gobernar. Y como pinta coaliciones, tenemos que aprender primero cómo convences a tu coalición. Yo ahora veo que hay gente de la coalición gobernante y dice, hagan algo, no te votamos para esto y qué sé yo. ¿Viste? Vos tenés que primero ordenar tu coalición y luego buscar un acuerdo con los que se quieran sumar. Hay que ir a un escenario que trascienda, que sea posterior a todo lo que hemos vivido todos los años. Si no, no podés gobernar. La última, hoy llegó el... Perdóname, y hay un tema muy relevante, muy. Nosotros estamos preparando un programa con títulos y donde nos estamos zambullendo en nuestra propia ignorancia en muchos. Donde pones el dedo hay un tema de fondo. Esos temas de fondo van a requerir discutirlo mucho. Porque el tipo que se encargue de la economía puede tener la propuesta ahí arriba de la mesa, pero lo tiene que discutir la política. Y la política no es sumemos tu opinión, tu opinión, tu opinión, tu opinión, la mía y dividimos por 5. O sea, hay alguna cosa que vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque los indicadores son tan contundentes que en la Argentina terminaron estas discusiones, dicha en un mundo complicado también, porque el mundo no es el mundo donde cae el muro de Berlín y se terminó la discusión. En el mundo también hay discusión, siempre dentro del capitalismo, pero si esto está bien, esto está mal, aquello va. Y además con una crisis inesperada de la guerra. Tenemos que prepararnos para ese tipo de discusión. Bipartidismo no hay más. La última, el dólar llegó a 3.17, ¿no? Si el gobierno no toma esos ajustes fiscales, esas cosas, ¿qué puede llegar, seguir subiendo? No lo sé, porque no vamos a calcular. Siguen descontroladas las cosas. Entonces, yo cada vez que he tenido oportunidad de decirlo, y me lo han consultado, pero con toda la buena leche del caso, porque que vayan mal las cosas nos jode a todos. A ver si te cree que el que está enfrente gana, porque el que está en el gobierno le va bien. Vos fíjate cómo se da vuelta la taba enseguida en este país. Entonces, van a ir a un ajuste clásico y deben estar discutiendo esto. Molesta la palabra ajuste,
ponele a la que vos quieras. Pero el Fabregazo del 2014, con Cristina Fernández a la cabeza, fue un ajuste clásico, no para dar vuelta al país, no para conformar a nadie, no para hacer un clic, para llegar. Para esta locura. Y hoy van a estar buscando esa fórmula y van a entrar en eso. Entonces, encima, por eso también es bueno, porque le tenés que dar una respuesta a los tuyos. Cuando uno de los tuyos te dice, che, no te votamos para esto, che, te fuiste de la ruta, che, te fuiste a la banquina, es que no tenían siquiera el diagnóstico. Claro. ¿Alguien creía que los años de Néstor volvían? Pero por favor. Entonces, eso, y no lo digo de turro, eso es bueno para la discusión, porque 1 más 1 es 2. Y entonces... Bien. Lo vamos a tener que hacer todo vamos a tener que poner Carlos, el dedo ahí. gracias. Gracias. Ahora en un ratito vamos a hablar con Milei, pero queríamos... Ya que no llegó Gerardo Romano, Gerardo, está ¿cómo Federico está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo, Gerardo, esta situación? Nos interesa mucho la visión del mundo de la cultura, porque tienen otra forma de ver las cosas, distinta a... Llamen a alguien culto. No, también afectado, no te hagas el humilde, también afectado por el dólar y por la situación económica, porque Sí. todos los que tienen espectáculos se ven afectados por esta situación del país. No, el espectáculo no anda mal. No sé si por obra como contrarreacción al canuto de la pandemia, pero en agosto del año pasado, que agosto es un mes difícil para el espectáculo, estaba en los teatros llenos. Vos estás haciendo un judío común y corriente, 8ª temporada, súper éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Así que ¿Te gustó, está buenísimo. ¿Te gustó de eso? No, y además está buenísima la obra. Creo Pero que sí, porque responde un poco a lo que me preguntabas. La metáfora del neoliberalismo, recién decía el señor Melconian, que viene. Hay situaciones que no estaban previstas cuando cayó el muro de Berlín y se queda la derecha y la izquierda y se agota la izquierda, digamos, como decía Lenin, el comunismo el izquierdismo es el infantilismo del comunismo, en su libro. De algún modo aparece un fenómeno nuevo que no se manejó acá. ¿Qué pasa con la robotización de la economía, de la producción de la economía? ¿Qué pasa con la financiarización en la economía? ¿Cómo se van a generar puestos? Si el problema es el trabajo, ¿cómo se va a generar? Si el problema que padecemos especialmente en la Argentina, con el modelo económico que tenemos, digo, con la cantidad de pobres, con que nos llenan la 9 de julio, con que no hay trabajo, hay indigencia. Sí, que el dólar sube, ¿no? Bueno, no, eso ya ni hablar. Pero para vos es un modelo que hay que cambiar el que tenemos ahora, porque viste que venimos cambiando el 83, cambiamos. Yo veo que no dan respuesta a lo que se viene, que son estas situaciones. ¿Cómo se va a conseguir inversión industrial? No financiarización, no inversión en especulación financiera. No sé, por ahí el señor que es economista o... Sí, le vamos a preguntar a Andajasi, ¿cómo lo estás viendo vos? Con mucha preocupación. Mira, yo sí lo tengo que pensar como escritor, te diría que no sé si es el fin de la farsa o el comienzo de la tragedia. Yo espero, como dice Melconian, que sea el fin de la farsa, porque estos 2 años fueron una farsa, una gran farsa. Y tomo lo que decía Gerardo. Efectivamente, Lenin hablaba de la enfermedad infantil de la izquierda. Y yo creo que el kirchnerismo ha infantilizado profundamente a su propia audiencia, a su propio público. Vos lees los medios kirchneristas hoy y es la Villiquen. Las columnas están escritas directamente por gente estúpida. Quiero decir, yo no sé si la audiencia, si ese público se cree las estupideces que dicen esos artículos. Pero lo que sí veo, y ahora pensándolo como psicoanalista, es la angustia de la gente. Un sueldo hoy acá en la Argentina son $100. Esos docentes que se dedicaron a agitar el fantasma de la desaparición de Maldonado en las aulas, que se dedicaron sencillamente, a hacer un trabajo digno de una secta. Esos docentes hoy ganan $100, se cavaron su propia fosa. Los sueldos en la Argentina son de $100, $150. Me parece que el gobierno siempre subestimó la angustia de la gente. Mucha gente se asombra porque no pasa nada. ¿Es fruto, digamos, de la gestión kirchnerista? Yo lo que digo es que hoy todo el mundo asiste
impávido a este espectáculo de la destrucción de la Argentina, porque estamos viendo cómo está colapsando la Argentina. Y todos se preguntan, bueno, ¿cuándo va a ser el estallido? Este es el estallido. El estallido ya sucedió. Lo que pasa es que el sonido viaja más lento que la luz. Gerardo, fue muy terminante Andajás. Dijo, esto es una farsa que termina. Sí. No, bueno, hay algunas cosas que es un raconto medio rápido, somero. Pero puede ser que esté terminando algo y empezando algo. Hay fantasmas que se agitan, el fantasma de la inflación, la feroz interna del peronismo, del kirchnerismo y los niveles de inseguridad. Más o menos son esos. Ahora aparece el dólar como protagonista del día absoluto, ¿no? Pero me parece que no sé si vaticinaría colapsos. Hemos vivido, la Argentina ha vivido desde el Rodrigazo hasta el doctor Alfonsín con la hiper, hemos vivido inflaciones que rondaban el 100% anual. Casi un par de veces bajó del 100 y llegó al 300 o al 400. Ahora estamos en el 60 o en el 70. Macri dejó el 53. Ahora estamos 15 puntos arriba. Dicen que julio sería el 8. Sí. Hay inflación mundial. Estados Unidos está llegando al 10. Está a los 2 dígitos. Que me dice el otro, uno me dijo, dije esto y me dijo, no, pero anual, ya sé que es anual. Sí, pues es altísimo. Pero lo que voy es que la anual de Estados Unidos era el 4, el 5. O sea que es un 100% más de su promedio histórico. O sea, no sos tan trágico vos en cuanto a la evolución. No, sí, es trágico de ver la tragedia, porque nuestra salida es muy diferente. Hablan de la derecha uruguaya, del funcionamiento del Uruguay. Uruguay tiene 3 millones de habitantes y tiene 1 millón migrante. Sería como si la Argentina, para solucionar y que la gente no se nos siente en la 9 de julio, de los 45 millones, sacar 15 millones y mandarlos a donde les parezca. ¿Y vos pensás los planes así liberales, ajuste, apuntan a eso? ¿Cómo dijo? Los planes liberales, el de Macri y otros, apuntan a eso. Macri nos mostró los planes cuáles y además aclaró. Voy a hacer más de lo mismo. Él mismo confesó su delito. Voy a hacer más rápido con Vargas Llosa, creo que fue Claro. La nota, el reportaje en que lo dijo televisivamente. Yo no conozco el programa que ofrecen más que la fórmula liberal o neoliberal, no sé cómo se llama. Vos decís que si eso avanza, estamos mal. O sea, ya fracasó. Claro. Ya fracasó. ¿Y quién se acuerda del Estado como era el Estado de Bienestar o el Estado repartiendo? No sé, está grave institucionalmente, lo veo más complicado. Me preocupa la justicia, me preocupa la política. Eso vamos a hablar. ¿Y a vos qué te preocupa? Mira, te decía, me preocupa mucho la angustia de la gente y me preocupa la falta de conexión con la realidad del gobierno. Vos lo ves al presidente. Yo lo que veo es un deterioro cognitivo muy grande. De verdad que no creo que esté en condiciones de gobernar. Es una persona, no sé, mira, yo cuando hice mi pasantía en hospitales públicos, en neuropsiquiátricos, a los pacientes que estaban internados se les preguntaban si estaban ubicados en tiempo y espacio, si sabían en qué día estaban viviendo. Hoy el presidente, yo no sé si pasaría ese... Vos lo ves en los discursos y está perdido, está completamente perdido. Entiendo que es muy difícil. A ver, ¿qué está pasando? Está pasando lo que pasa casi siempre que gobierna el peronismo, que es un gobierno bifronte. Claro, cuando vos lo tenías a Perón vivo, con esta mano manejaba Montoneros y con esta de AAA, y con estas dos las hacía pelear, y con estas dos los separaba. Bueno, ese juego de títeres de Perón llevó al país a la tragedia. Tuvimos una cantidad de muertos que se inicia con esa función de títeres de Montoneros y AAA. Perón era Perón. Ahora, esto es insostenible. No se puede sostener este esquema donde gobiernan las sombras. Cristina Kirchner, que además no se quiere hacer cargo... una caricatura de lo de Perón. Claro, en este caso se repite como farsa, ¿no? Ahora, la historia suele ser cíclica, pero las cosas nunca son iguales. Quiero decir, las tragedias nunca son iguales y las comedias nunca son iguales. La gran angustia de la gente es que no sabemos dónde para esto y a dónde conduce. Yo creo que nadie pensó, cuando llegó Perón,
que eso iba a terminar en un baño de sangre. Bueno, cuando se vio la llegada de Perón y se vio lo que fue Seiza, ahí muchos lo empezaron a ver. Ahora, yo cuando lo escucho a Grabois, con este nivel de violencia, volver a hablar de la sangre, volver a hablar de la sangre en las calles, y la verdad es que es no haber aprendido nada. ¿De verdad queremos sangre otra vez en este país? Y vos, Gerardo, o sea, vos estás a favor de este gobierno, a favor de Cristina, de que ganara el gobierno. Estoy a favor de un gobierno populista, integrador de toda una sociedad, donde haya justicia y funcionen las instituciones. ¿Y cómo ves esto? Y no, por ejemplo, los propietarios de la tierra puedan plantarse arriba de la silobolsa con 15.000 millones de dólares con los problemas que tenemos los argentinos. Por lo que hablamos le preguntaba yo a Melconian, ¿no? El tema de que el gobierno dice que el campo tiene muchos de los dólares que se necesitan. Bueno, no sé, por lo menos hablan de 15.000 millones de dólares, que creo que es la mitad de las exportaciones de soja, sí. De soja, ¿no? Y la soja está en un momento histórico, el precio histórico es un promedio de 3.50, de 3.30, 330 dólares la tonelada. Pero vos pensás y ahora que está en 600 o 580. ¿Que lo quieren voltear al gobierno? Y eso vos lo sabés mejor que nadie. No. Yo ¿puedo hacer una pregunta yo a vos? Sí, dale. ¿Puedo? Sí. ¿Qué opinás? Ahora se viene. No. ¿Qué opinás de la...? Sería honesto que me lo contestes. Sí. Porque yo trabajé también para este grupo donde estamos ahora acá. No, dale. Y lo vengo siguiendo. Dale. ¿Cómo, cuando en el 2008 se produce la 125 y hay una polarización de las fuerzas enfrentadas, empieza la guerra de Clarín contra Cristina. Sí. Lo que dice tu ex compañero, quien habló muy bien de vos, Gustavo Silvestre, cuando tuvieron una dupla que funcionaba tan aceitadamente en la época que yo trabajaba en este canal. ¿Sentís que hay una tendenciosidad? ¿Que la cancha se ha inclinado demasiado? ¿Que se burlan demasiado? Te digo sinceramente que demasiado? No. Yo creo que se refleja la realidad. Se refleja la realidad. O sea, a ver, o sea que en las editoriales nunca se critica el macrismo. No, mirá, te digo, a mí me mata yo no el veo macrismo. Una vez que aparezca un funcionario... Me mata el macrismo, dicen que yo soy kirchnerista. ¿El macrismo? Sí. No, ese se tomó un ácido. Pero escúchame, yo te digo, criticamos muchísimo a Macri, muchísimo. Y bueno, y los de Macri se protestaban. No, pero mirá que si criticaba volvió Cristina. Mirá, si sube el dólar, sube el dólar. ¿Qué querés? Yo tengo que decir que subió el dólar, no puedo inventar que bajó el dólar. Y hoy lo mismo, y sube el dólar, subió el dólar. ¿Qué le iba a decir? No, no, del dólar no hablemos. Ahora, Gerardo... No, en general te digo que sí, puede haber, cada uno tiene sus ideas, pero la prensa y los periodistas en general tratan de informar. Si no te desprestigiás, si no informás la realidad... Con nadie, la verdad, no soy funcionario. Me encanta. Mis opiniones son... De verdad quiero vivir en un país más justo. Ahora, Gerardo, la grieta en este país fue como una bola de nieve. Creció, hay grieta en los medios, hay grieta en el gobierno, hay grieta en el PRO. Recién en Twitter me invitaban a saludarme a la salida del canal. Dice, va el talibán de Romano y el talibán de Tailade. Invito a que lo vayamos a saludar para despedirlo después de... Yo siempre fui respetuoso, cada uno en este país tiene que opinar como quiere y se tiene que respetar lo que cada uno pero lo que opinará. está diciendo es muy grave, y yo lo quiero señalar. Está bien lo que está diciendo, yo estoy de acuerdo con vos. La grieta llegó a un punto que es insostenible. Gerardo tendría que estar actuando y yo tendría que estar escribiendo. Estamos acá porque se cavó una grieta irracional. Esto que es moral, que está bien. La grieta es fundamentalmente política. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? De verdad, yo leía los tweets y te dicen, bueno, te vas a cagar a palo con Romano. Vení, lo invitamos a dialogar. Claro. Pero esto que dice y que él recibe, yo también lo recibo. Entonces, cuidado, porque cuando yo lo escucho a Grabois hablar de sangre, yo no quiero que esto no pase desapercibido. Es muy grave lo que dijo Grabois. Es muy grave. Venimos de un país donde hay 30.000 desaparecidos, venimos de un país donde la AAA y Montoneros hicieron una masacre, y la verdad que hablar de sangre y hablar de peleas, me parece que la cosa está muchísimo más complicada de lo que muchos suponen. Bueno, por eso yo lo que le iba a preguntar a Gerardo es cómo empezamos a salir de esta grieta, porque da la impresión que estamos en el fondo y que nadie tiene una... Pero y ahí yo agregaría, Federico, me parece que es más importante históricamente el Guernica nuestro. Sí.
el bombardeo de Plaza de Mayo, que fue peor que Guernica, porque en Guernica eran pilotos alemanes, acá eran pilotos de la Marina, de la Naval Militar, que bombardeaban con Gloster Plaza de Mayo, un día hábil, a mediodía, con población civil y solamente para extorsionar al gobierno. Yo estoy de acuerdo en todo. Después aterrizaron en el Uruguay. Estoy de acuerdo en todo. Ahora, si vamos a hablar de causas y consecuencias, yo, qué sé yo, ¿viste? Yo vengo de una familia comunista. Yo fui un niño adoctrinado, iba a una colonia de vacaciones donde cantamos la Internacional. Mi abuelo era una persona del Partido Comunista. Ahora, mi abuela, que también era comunista, estuvo presa en las cárceles de Perón. Sí. Entonces, Sí. me parece que tenemos un problema con la historia que nunca se terminó de saldar. No, entonces, vos de este lado decís, la represión que hubo durante el gobierno de Perón, el primero, el segundo, el tercero, y tú dices, no, la Plaza de Mayo. Bueno, me parece que tenemos que llegar a un punto de racionalidad, empezar la historia en algún momento y decir hay que construir este país, porque no se puede vivir, no se puede vivir más tal como estamos viviendo. No se puede. Quiero decir, el mundo está transitando, yo entiendo que es un mundo complicado, pero está transitando por otros lugares. La Argentina viene caminando, no para atrás, en sentido inverso. Estamos caminando en sentido inverso. La historia va por un lado y la Argentina va por otra. Entonces, yo creo que hay liderazgos que realmente son tóxicos, son nocivos, son dañinos, y hay que empezar a pensar en otra cosa, y hay que pensar en nuevos acuerdos, y hay que pensar en que este es un país, nosotros tenemos hijos, yo tengo hijos chicos, y la verdad que no es este el país que quiero. No es este el país que quiero, no es escuchar a un tipo que hoy está pidiendo sangre otra vez, y la verdad es que no es lo que quiere la gente. ¿Y vos cómo lo ves eso de Grabois? Que hoy, ¿la declaración cuál fue? No, cuando dijo que él estaba dispuesto a entregar su sangre, que corra por las calles otra... Yo la verdad que me parece tenebroso. Me parece que yo vi un pedacito, el rebote, pero vi un tipo un poco sacado. Vos no le das importancia, no es un referente importante. No lo escuché todo el discurso. Escuché el pedacito que dijo de la sangre, vi que se iba para arriba y dije, bueno, a mí no me gusta que se vaya para arriba. Me gusta que hablemos así, que nos escuchemos, que nos respetemos. No estar soberbiamente imponiendo la verdad, sino decir, creo que pienso. Me gustaba, ¿te acordás de Abadi, Mauricio Abadi? Sí. Que decía, creo que pienso. Lo que le preguntaras, el tipo arrancaba, creo que pienso. Dudaba de lo que iba a decir. Porque, digamos, vos estás entre los defraudados, entre los no defraudados, y decís, bueno, pero algo hay que cambiar con relación al gobierno. Sí, estoy, ¿no? Yo hubiera preferido una mayor, no es fácil, pero sí, una mayor firmeza. De Alberto. De Alberto, sí. Contra los grupos económicos. Para poner orden en lo que haga falta. Sí. Por empezar con el tema grave de verdad, que más coincido con vos, la alta inflación, la feroz interna, pero la inseguridad, pero me parece que por encima de todo está el sobreendeudamiento. Eso es lo que desequilibró todo. El de Macri. Todos los endeudamientos, pero bueno, el endeudamiento histórico, mundial, récord absoluto en todos los países del mundo, es el de Macri. Y la fuga y la evasión de esa guita no se sabe dónde está. Porque los militares brasileños en el 60 hicieron el milagro económico industrial. Castelo Branco era. Sí. El milagro económico brasileño. Fue hecho en dictadura. Y fue hecho con el 150% anual de inflación. Porque sin inflación no hay crecimiento. Medida y controlada. No sé si es el 5, el 6, cuál será para el modelo económico argentino. Pero bueno, está también el tema de la fuga, de la evasión impositiva, de la hidrovía del Paraná. Ahí estaba escuchando que no solamente la soja la comercializan contrabandeando, el aceite. Entonces se vuelve muy difícil sin recaudación. Anda a ver lo que es la cultura. Para ellos, son el mejor país del mundo, de los norteamericanos, al momento de pagar el tax. No existe si todo no pasa por la gente pagando impuestos. Yo pago impuestos, pago el 30 y pico % de ganancias y bienes personales. Y este gobierno me rompió el culo con bienes personales, porque lo llevó al doble a la alícuota. ¿Y te lo bancás? Pero sí es en aras del bienestar general. Y es más, los bonos se cayeron a pedazos. Sí, de marzo claro. Acá hay un 40%. Están a o sea que el tipo que tenía un palo en bonos. Ahora después vamos a hablar con Milei de esos temas, sí. ¿Y qué hacemos con Cristina? Ese es el punto, porque
Vos pensás el problema es Cristina. No es que lo pienso yo. El problema es ese, porque esta construcción es la construcción de Cristina. Quiero decir, ella sabía que no tenía posibilidades de ganar una elección si se presentaba. Entonces, bueno, inventó este artefacto de ponerlo a Alberto, que yo honestamente me cuesta entender qué le pasa por la cabeza a Alberto. Me cuesta entender esta inacción en relación a todo, porque es inacción en relación, digo, al ejercicio del gobierno e incluso a la interna. No hace nada. A ver, me parece que está haciendo el papel de títere, incluso te diría yo, sobreactuado, completamente sobreactuado. Pero el punto es ese, ¿qué se hace con Cristina? Porque esto que estamos viendo es el plan que elaboró Cristina. La función de Alberto era hacer un ajuste. No lo hizo, lo demoró, lo hizo en parte, pero quiero decir, vemos un peronismo que se pelea consigo mismo, vemos un presidente que se pelea con lo que dijo hace muy poquito tiempo atrás. El tema es ese, ¿qué se hace con Cristina? ¿Qué se hace con Cristina, según Andajasi? ¿Vos qué harías? Dejarla vivir y que haga lo que tenga que hacer. No sé qué hay que hacer con cada quien. No creo que haya que hacer nada con nadie si cada cual hace su vida sin joder a otro, ni cometer delitos, ni cosas por el estilo. ¿Vos pensás que la líder de este gobierno? Sí, claro, va a pasar a la historia. Sí. Digamos que no se tiene que retirar. Porque están quienes dicen, bueno, se tiene que retirar Cristina y se tiene que retirar Macri y por ahí tenemos un país distinto. Macri no tendría que haber entrado nunca. Los ricos no pasan por el ojo, como dice la Biblia, no pasan. Es raro que un rico sea bueno. Cristina es rica, ¿eh? Muy rica. Sí, bueno, no la excluí. Estoy hablando de los ricos. Si Cristina es rica, es un tema de ella. Yo prefiero el perfil de Pepe Mujica, a quien conozco y admiro. Está bien, pero es uruguayo y gobernó en Uruguay. Como piensas, que piensa como vives. Está bien, pero quiero decir, me parece que no se puede hacer caso omiso a la realidad. Sí. Y la verdad es que la militancia kirchnerista habla como si Cristina no fuera rica, como si no fuera empresaria, que la verdad es que no sé si es empresaria o ese hotel era una mascarada, la verdad es que no lo sé. Pero vivimos como en un mundo de ficción. Cuando yo te escucho hablar de Cristina y me hablas de los ricos, es que no sé dónde la estás poniendo a Cristina. ¿De los riesgos? ¿De los riesgos? De los ricos. De los ricos como si fuera algo estoy poniendo a Cristina que se ponga la categoría que estoy poniendo. Estoy hablando de ricos y personas normales. Yo soy una persona austera, no tengo gustos estrambóticos ni encuentro en lo material una satisfacción. Además la hiciste trabajando, ¿no? Estoy hablando de esa contradicción, ¿no? que genera en general. Yo cuando hablo de ricos de los que manejan los resortes, las grandes corporaciones, los que mueven la riqueza del mundo, los que deciden la financiarización de la economía, los que deciden vamos a invertir en especular, en el dólar, en bonos, en comprar fondos buitres. Es eso. Ese es el mundo que se avecina. Que siempre, digamos, el peronismo... Alemania como la oligarquía. Esa oligarquía es precisamente la conducción del kirchnerismo. Esa es la oligarquía. La oligarquía en la Argentina es esa. Dirigentes hiper recontra millonarios, que ya nada más que el blanco te da vértigo, ni quieras saber el resto. ¿Pero como quién, por ejemplo? Decime. Como Cristina. Cristina es una dirigente hipermillonaria. Claro. Bueno, son hipermillonarios. Pero además, nunca se entendió muy bien a causa de qué son. Y esas son cosas que hay que explicar. Pero no es una comparación, porque Macri también es hipermillonario y es guita que ya viene de generaciones de lavado, de fuga, de negocios con el Estado, de no pagarle al correo nuestra guita, a 20 años. Yo lo que estoy diciendo es que comparar uno con otro no tiene sentido. Esta contradicción del peronismo de hablar en contra de los ricos, siendo que tiene una dirigencia y una líder absolutamente rica y millonaria. Estoy hablando de esa contradicción del peronismo, tener una marchita que dice combatiendo al capital, pero es el movimiento más anticomunista que ha tenido este país. Son esas contradicciones, digamos, que dejan pasar muy livianamente los peronistas en general, o cierta izquierda, digo, que esto que llamó el entrismo en algún momento, y la verdad es que lo que pasó fue todo lo contrario. A ver, Gerardo, tenemos que ir cerrando porque nos queda Milei todavía.
Vamos al cierre, así que te damos unos 30 segundos para que vos cierres. No, nada, que me ha sido un placer poder en un día Bien. tan asiago como este, con el dólar Para a nosotros 3.17, me gustaría que todos apelen a su bonomía para poder salir adelante. Somos un país, no creo que nos venga bien un colapso de ningún tipo en ningún momento. Creo que habría que respetar al presidente, apoyar al gobierno, ejercer la democracia, la justicia y cada cual que diga lo que piensa respecto de las soluciones. Bien, gracias. Gracias, Ricardo, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Acá está Javier Milei. Vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a hablar con él. Un día el dólar tocó 2.17. 3.17. 3.17. Ojalá estuviesen 2.17. salen todos a comprar, ¿no? Sí. Bueno, gracias. 3.17. Javier Milei en instantes. Gracias, Romano. Gracias, Ana Hassi. Bueno, y seguimos en A Dos Voces, está Javier Milei. Yo dije 2.17 y salieron todos a comprar dólares. No, claro, ojalá. 3.17 llegó. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, ¿hasta dónde llega? Porque es la pregunta que todo el mundo hace. A ver, lo primero que hay que entender es que el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Es decir, lo que ustedes están observando es la pérdida de poder adquisitivo del peso. Es decir, cuando usted tiene una fuerte expansión de la oferta monetaria con una caída en la demanda de dinero, ¿qué es lo que pasa? El poder adquisitivo del peso cae. Entonces, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Eso se llama inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted mira el dólar, como es un activo financiero, pica primero. Y después vienen todos los otros precios. No es que el dólar hace subir a los otros precios. En realidad lo que pasa es que como es un activo financiero, sube primero. Y después, como la economía va ingresando el dinero y se va moviendo en las distintas manos, eso es lo que termina haciendo, ¿sí?, que se termine generando el proceso inflacionario. Y esto es lo más interesante de todo. De lo dañino que es esto, ¿sí?, que ¿a quién es el que más castiga esto? A los que más castigan es a los que menos tienen. Porque en toda esta corrida del dólar, yo hoy veía en un medio, mostraba los datos de los salarios en dólares. Entonces, el salario promedio en Argentina es 177 dólares. Estamos abajo de Brasil con 3,75, Uruguay con 6,97, Perú con 3,92, Ecuador con 4,90, Chile con 565. ¿A dónde vamos? O sea, porque por eso vamos camino a 50% de pobres y más de 10% de indigentes. Javier, ¿esto es un problema político? O sea, la pelea Cristina, Alberto, la disputa, el desgaste de la gobernabilidad conduce a una situación así o no? ¿O son dos caminos paralelos? Yo le digo cómo lo veo. Para mí el principal problema de la Argentina es moral. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de delincuentes en el poder hace 106 años que lo único que hacen es enriquecerse a costa de los argentinos, sean de un lado o sean del otro. La casta. La casta, exactamente. Ese problema de índole moral tiene una traducción en un modelo que es donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero la casta te dice que sos casta también. No, bueno, digo, sí, la casta me puede decir lo que quiera. Digo, ellos son unos chorros y a mí me pueden revolear y me pueden dar vuelta de lado y lado y no me van a encontrar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De hecho, digo, vivo en una autopsia de cielo abierto de 7x24 y no me pueden encontrar nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En ese sentido, la economía ese problema lo resuelve vía el sistema de precios, o sea, lo resuelve vía la propiedad privada. El gobierno lo resuelve por la violencia, por el gasto público, por los impuestos, por la inflación. ¿Y qué es lo que está pasando? De ser el país más rico del mundo, hoy, digamos, ya somos menos de 70, 80 al oficial, al paralelo, estamos abajo de 130. Es una catástrofe. Es decir, y acá los únicos que les va bien es a los políticos, no a la gente de bien que labura. Ahora, Javier, vos en algún momento planteaste el tema de la dolarización como una salida, como una cuestión de política económica, financiera para parar esto. Muchos dijeron que estás loco, que es imposible, que el dólar tendría que valer no 3.17, sino 2.400. A ver, ¿es factible hacer la dolarización? es absolutamente factible hacer la dolarización. Lo que pasa es que, yo le voy a decir, Marcelo, hay muchos colegas que lamentablemente son unos burros. O sea, usted tiene una base monetaria de 13.000 millones de dólares hoy a este tipo de cambio, de 320. Usted también tiene, por otro lado, tiene la deuda de las LELIQs, sí, que son 22.000 millones de dólares. O sea, usted tiene que rescatar 35.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántos valen los pasivos de los activos del Banco Central? No solo las reservas internacionales netos, los bonos, los que tienen bonos y todo, tienen un total de cerca de 75.000 millones de dólares. Entonces, usted podría agarrar y hacer una ingeniería para rescatar el tema de las LELIQs, ¿sí?, con lo que le queda de la posición de reservas internacionales
de traer de las reservas y con lo que le queda, que es un remanente que oscila entre 48.000 y 50.000 millones de dólares de títulos públicos, usted tendría que rescatar 10.000 millones de dólares de base monetaria. Es decir, que con los títulos cotizando al 20%, usted puede dolarizar. ¿Cuánto cotizan hoy los títulos de Argentina? Al 20%. Es decir, y que es una catástrofe, porque pensemos que Sri Lanka, que acaba de defaultear, cotizan entre 40 y 50. Recordemos que Argentina tiene un riesgo país de 2.800 puntos básicos, sí, pero en la punta corta son 5.500, y nosotros tenemos más riesgo, por ejemplo, que Ucrania, que tiene 130.000 soldados rusos ahí adentro. Entonces, ¿sabe qué se puede hacer? Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que tenemos políticos ladrones, porque esto es lo importante. Este año de déficit fiscal consolidado, Sí. entre déficit primario, 3,5 puntos, intereses, 2 puntos, y coasi fiscal, 3,5, 9 puntos del PBI. ¿Sabe qué? El Rodrigazo estalló con 14 en 1975, en el año 82 la tablita estalló con 11, la hiperinflación de Alfonsín estalló con 8, la convertibilidad estalló con 7. Imagínense que con 9 puntos del PBI de déficit fiscal tenemos un problema enorme. Y tenemos un desequilibrio monetario atroz, que es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo. Y lo cuento porque digo, esto es verdaderamente complicado y serio. Podría estallar si acá no hay medidas. Exactamente. O sea, si usted no hace un ajuste en serio, esto estalla por los aires mal. Estamos a las puertas de un Rodrigazo. Lo que sí es interesante que cuando yo alertaba sobre todas estas cosas, el loquito Milei, el loquito Milei. Y sucede que ahora todos hablan de hiper, todos hablan de potencial. Usted siempre dice un ajuste. ¿Qué es un ajuste? Motosierra en el gasto público. No podés tener 9 puntos de déficit fiscal. Se acabó. No hay obra pública para todo. Hay que eliminar la obra pública. De hecho, en mi programa económico, que son reformas de 3 generaciones, la primera generación yo propongo una drástica reducción del gasto público para poder bajar impuestos, reformar el mercado laboral hacia adelante, siendo un sistema tipo seguro de desempleo y abrir la economía en el marco, además, de una reforma monetaria y financiera que a la postre termine con la eliminación del Banco Central para que no haya más pesos y que los argentinos puedan elegir libremente su moneda. ¿Qué trabajo le da? Usted corta obra pública, corta mano de obra. ¿Y quién dijo que la obra pública da trabajo? Eso es falso. Bueno, eso es falso. Alberto dijo, no, bueno, eso es falso. ¿Con qué se financia la obra pública? Con el fondo Con de impuestos, sí, claro. con impuestos, ya sea impuestos presentes, los actuales, o futuros, la deuda, o con impuesto inflacionario. Bueno, cuando usted le cobra impuesto a alguien, a usted le queda menos plata en el bolsillo, con lo cual destruye puestos de trabajo en otro lugar donde la gente sí quería tener. Entonces también hay que desterrar todas esas mentiras, que la inflación genera crecimiento, que es un desastre. Alfonsín decía un poquito de inflación estaba bien y se fue con 5.000%. O esa estupidez de que la robotización genera desempleo. Si eso fuera cierto, desde que apareció la revolución industrial hasta ahora, entonces la tasa de desempleo tendría que ser 87,5%. Es decir, hay que desterrar un montón de mitos, o sea que, digo, o sea, hoy yo estuve escuchando, que obviamente no voy a entrarme en eso porque, digamos, la persona no se puede defender. Pero, digo, la verdad que si nosotros seguimos recitando este tipo de cosas, nos vamos a hundir, vamos a ser cada vez más pobres. Javier, ¿le puedo dejar una pregunta y me la responde claro, después? La pregunta es si, digamos, ¿cómo salimos de esta? Porque todos los días el dólar sube, y no es el problema del dólar, es la inflación que sube. Exacto. ¿Qué tendría que hacer el gobierno en estos días, en estas horas? Si Cristina, Alberto y Massa están reunidos ahora, ¿qué le recomendaría a usted? La pausa es muy breve, ¿eh?